Vamos a empezar con ejercicios concretos de francés. He decidido hacer dos partes. Una parte para un alumno que empieza de cero, vamos a decir. Como le dije antes, la primera cosa con mis alumnos que hago es mandar correo electrónicos con gramática pura. Y conmigo, por ejemplo, un nivel A1, A2, empezamos con una actividad para hablar de la rutina. Entonces, aquí, por ejemplo, es un ejercicio que me gusta hacer, una actividad que me gusta hacer con el alumno. Disculpa. Que se habla de la rutina, que es importante, ¿no? Saber decir como, bueno, me levanto a la no sé qué, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí de forma concreta, el alumno que empieza de cero va a recibir primero ficha de gramática, cosas así. Y igualmente, le mando dentro de un correo un sitio internet que es increíble, que siempre le digo a todos mis alumnos, si empiezan de cero, tienen que conocer este sitio que se llama Fluent, totalmente gratuito y de calidad. Y aquí, de nuevo, para empezar de cero, pero hacia el C1 es increíble porque tiene vídeos, ejercicios, es muy divertido. Aquí vemos, por ejemplo, les activités quotidiennes et les verbes réfléchis. Je me lève, je me brosse les dents, etc. Entonces, el alumno puede empezar mirando el video de forma autónoma cuando tenga huecos y nosotros empezamos la clase. Como hay un silencio, puedo hablar. No, ¿Estás compartiendo pantalla? Porque no veo nada. ¿Qué pasó? Tenemos que... Ahora sí. Vale, Ahora va, yo no lo veo, ¿eh? Si quieres hacer una prueba para ver si lo veo, porque no veo nada. Es que veo que estabas hablando sobre un ejercicio y digo, yo no, ahora. Ahora veo tu pantalla. Claro, bueno, veo el chat de Skype que habría que poner el ejercicio. Si quieres empezar... Y eso lo puedo sacar. A ver, ¿eso funciona? ¿Ahora funciona? Sí, si quieres, como quieras, puedes volver a empezar rápido, una introducción rápida y explicas el ejercicio, lo que tú quieras. Pero no veía, digo, voy a escribirle por si acaso. Claro, disculpa, disculpa. No te preocupes. Perdona, vale, ahora sí. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo, vamos a decir, cómo hago una clase con un alumno que empieza de cero el francés. Primera parte, mando a todos mis alumnos correos con gramática, el presente, cosas así. Pero a mí me gusta mucho empezar también con el alumno con sitios internet que son herramientas potentes. Por ejemplo, este sitio internet que se llama Fluent es increíble. Todo el material es de calidad, es gratuito. Desde el A1 hacia B1 o B2. Tiene material pedagógico, un montón de cosas. Dentro de las cosas hay vídeos, entonces es una forma mucho más divertida de aprender el idioma. Puedes, por ejemplo, empezar con les activités quotidiennes et les verbes réfléchis. Empezamos la clase, le digo al alumno si tuvo tiempo para mirar el video y desde ahí empezamos la actividad. Entonces, una actividad interesante, porque claro, es muy concreto, es hablar de su rutina. Entonces, mando el video, la persona si tiene tiempo la mira antes, si no, vamos directamente a hacer la primera actividad. Faire du vélo, manger le petit déjeuner, dormir, travailler, prendre une douche, regarder la télévision. Ici, nous avons un cas concret de la journée de Raphaël qui va expliquer sa journée. On commence avec une production orale. On continue avec une lecture. Et
on travaille l'heure, les activités du quotidien. Nous étudions également les questions. En francés, a la hora de preguntar es bastante difícil. Hay muchas formas de preguntar en francés. Entonces, la actividad es no solamente para poder ya defenderse a la hora de hablar de su rutina, pero también aprender o repasar cómo hacer preguntas. Entonces, el alumno tiene la ficha de gramática antes, que mandó al principio de la colaboración, y durante la clase seguimos con una actividad. La persona tiene que leer a voz alta, que es fundamental, lo hemos hablado antes, y vamos a decir que la actividad complementaria sería escuchar el video del sitio internet Flenote para poder seguir con la rutina y los verbos reflexivos. Eso sería para empezar con un alumno de nivel A1, A0. Luego, si la persona ya tiene un nivel avanzado, A2, B1, vamos a decir, o incluso B2, es otra dinámica. A mí me gusta mucho, lo insisto, trabajar siempre con material visual porque el francés escrito es muy difícil. Entonces, eso es otra actividad. Yo tengo muchas actividades diferentes, pero por ejemplo, a la hora de sacar un B1 o un B2, hay mucho léxico que hay que dominar. Hoy en día, la actualidad sobre la inteligencia artificial, todo que puede ser el calentamiento global, hay mucho léxico que sí o sí hay que dominar y cosas que conocer. Entonces, yo de nuevo, una persona que tendría un nivel B1 o B2, tenemos, por ejemplo, esa actividad donde vamos a hablar du marché du net, toutes nos idées cadeaux pour lui, pour elle. L'étudiant va lire à voix haute toutes ces légendes. Ensuite, nous allons à travers les questions. Quel est l'objet le plus cher, le moins cher, le plus pratique? L'étudiant doit faire des productions orales pendant le cours. Il doit à la fois choisir les profils et justifier sa réponse. Dans la deuxième partie de l'activité ici, nous avons le superlatif. Donc c'est une version synthétique de la grammaire, mais l'étudiant recevra en parallèle une fiche de grammaire spécifique pour travailler le superlatif. Et par exemple ici, nous avons de nouveau de la préparation des examens. Ici, la personne doit argumenter pour trouver, on va dire, quelle est l'image, quel est l'objet parmi ces options qui semble à l'étudiant le plus fort, le plus utile, le plus dangereux. Donc ce type d'activité permet à la fois d'exprimer son opinion. Qui dit opinion en français dit utilisation du subjonctif. Selon moi, je pense que cet objet est le plus intéressant. Je ne pense pas qu'il soit le plus intéressant, etc. Et ici, un jeu de rôle, où encore une fois, ça permet à l'étudiant non seulement d'avoir des structures lexicales très utiles pour la préparation du B1, B2, voire le C1, mais également simuler des examens au final de façon détendue. Par exemple, ici, l'étudiant, vous avez acheté le téléphone Bebop 95 sur le site du marché du net. Malheureusement, quand vous le recevez, vous voyez qu'il ne fonctionne pas correctement et que l'écran est cassé. Vous appelez le service après-vente pour avoir de l'aide. L'étudiant parfois joue les deux rôles. Parfois, moi, je joue le rôle de la cliente et l'étudiant celui du responsable. Et ici, il a des outils pour pouvoir faire cette production orale ou écrite. Et para terminar,
siempre me gusta también hablar de la actualidad con extracto de la realidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, por Instagram, pero por YouTube, depende. Existe un medio que me gusta mucho, que es muy gracioso y de nuevo hay que aprender el idioma con placer, con gusto, riéndonos, ¿no? Entonces, eso es un medio que se llama Le Quotidien Officiel, que es muy popular en Francia, pardon. Y por ejemplo aquí tenemos un pequeño video. On ne va pas la voir intégralement, mais simplement ici, comme vous le voyez, ça y est, ils ont débarqué dans nos vies et comme d'habitude, les Simpsons l'avaient prédit, les casques de télé virtuelle Vision Pro d'Apple sont sortis aux États-Unis et ils coûtent très cher. Et donc ça, c'est aussi un outil complémentaire, didactique pour aller à la fois à travers des thèmes d'actualité, que sont l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, le contrôle des données personnelles, hein, qui sont vraiment des thèmes que nous avons pendant les certifications officielles, B1, B2, C1, mais en même temps, hein, complémenter, on va dire, la leçon, par exemple ici, sur le marché du net. Donc, pour terminer, je voudrais simplement dire que un niveau B1 ou B2 ou C1 n'a pas du tout, ce n'est pas du tout le même objectif qu'un niveau, bien sûr, débutant. Nous travaillons beaucoup les propositions en et I avec mes étudiants de A2 jusqu'à C1. Hein, c'est très difficile, le en et le I. Nous travaillons beaucoup le subjonctif. Et bien sûr, nous allons à travers des outils fun. Hein. Je le répète, c'est très important d'apprendre avec amour la langue. Alors j'essaye toujours d'apporter de l'humour à travers mes leçons.